A 55 minutos. En este momento recibimos al doctor Andy de León, que es ortopeda, especialista, y justamente luego de darle la bienvenida, quiero y darle las gracias por aceptar nuestra entrevista para hablar sobre lo que es el síndrome del aplastamiento y de cuáles pueden ser las consecuencias físicas en huesos que tienen las personas que son víctimas de un evento como el que pasó en Jet Set. Doctor de León, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, todos reunidos en este duelo nacional, incluso el duelo mundial, porque ya está a nivel, a unos niveles que sobrepasamos lo que es una geografía regional. Siempre a su orden por acá. Gracias, doctor. En estos días hemos tenido que escuchar mucho el síndrome del aplastamiento y hablar mucho de columnas, de golpes contusos y mucha gente que está viviendo el duelo de una manera general, tal vez no sabe a lo que se refiere por el evento que hemos vivido, pero quizá la gente no sabe cuáles son las consecuencias de esto y de qué manera, quizás si la hay, usted nos dirá. ¿Hay alguna forma de prevenirse, protegerse físicamente cuando uno es víctima de una situación como esta? Y quizás me gustaría empezar por ahí. ¿Qué es el síndrome de aplastamiento? Fíjate, el síndrome de aplastamiento, como su nombre lo describe, son las consecuencias que el organismo manifiesta en todo lo que es el aparato locomotor, todo lo que son sus músculos, vasos, llámese venas y arterias, nervios y órganos nobles, que son los que están en nuestra caja torácica y en nuestro abdomen. Es por una fuerza brusca de compresión sobre una parte o sobre el cuerpo del organismo completo. Lo principal sobre esto es que sabemos que la respiración se ejerce justamente haciendo un movimiento de la caja torácica con unos músculos accesorios, como es el diafragma, como son los músculos intercostales, y es el primer punto de importancia porque limita la capacidad ventilatoria de nuestros pacientes y van a caer en lo que se llama un shock respiratorio precisamente por falta de oxígeno en el cerebro. Esta es quizás la causa más superficial de que el paciente puede entrar en shock, como ustedes le llaman, en desmayarse. Pero si la fuerza ejercida sobre ese individuo, sobre ese paciente, sobre ese cuerpo, sigue aumentando con niveles muy proporcionales en Newton, ya vamos a tener el derrumbe de todo lo que es el esqueleto, porque no puede soportar tanta carga. Entonces ahí viene el aplastamiento, ahí viene la compresión en órganos nobles, viene la dificultad respiratoria, vienen las lesiones en los huesos, que se llama fractura, la solución de continuidad en los huesos, y los pacientes van a entrar en sangrado. Este sangrado también va a contribuir al shock, que es la falta, como le dije, de oxigenación a nivel cerebral, por una pérdida de su sangre, aquella sangre que está involucrada en la circulación mayor dentro de sus vasos. Sangrado óseo, sangrado de órganos, también lesiones que puedan producirse directamente en estos vasos. A eso le llamamos síndrome de aplastamiento. ¿Y qué pasa? Pone en riesgo fundamental la vida de los pacientes. ¿Por qué, doctor? Y quizá le estoy haciendo preguntas que aunque el sentido lógico me podría dar una orientación, pero usted en este momento está hablando para el país completo y quiero que la gente entienda en detalle cuáles son las consecuencias que han vivido personas que salieron hablando debajo de los escombros y que murieron en el trayecto o en el hospital tratando de recibir primeros auxilios, poniéndole un oxígeno o como muchos otros entrando ya en cuidados intensivos. Cuando usted habla de que se pierde el oxígeno, la gente empieza a respirar de otra manera o a respirar poco y que entra en una especie de shock. ¿Qué sucede? Que despiertan, hablan y luego recibiendo atención, entonces mueren. Cuando quizás no físicamente, aunque tengan roturas y ese tipo de cosas, uno pensaría quizás en el desconocimiento que no debían morir o quizá no se veía tan mal como para morir, pero eso es lo que se ve por fuera. Sí, es una excelente pregunta. Fíjate, vemos pacientes que han logrado salir,
que los organismos de rescate han logrado sacar de los escombros y vemos al paciente hablando, incluso caminar. Pero nuestro organismo, el organismo de esos pacientes ha recibido una alta energía por impacto de compresión. Ha recibido traumatismo en su cráneo, lo cual el cerebro tiene vascularidad, que es una vascularidad mayor, venas y arterias de gran calibre, pero también tiene microvascularidad. Al recibir el impacto, estamos hablando ahí de trauma cráneoencefálico, parte de todo el proceso que puede recibir un paciente en estas condiciones, el paciente empieza un sangrado en el momento pequeño, pero que va acumulando sangre, llámese el acúmulo de la misma hematoma, y posteriormente ese paciente va a entrar en una deficiencia respiratoria cardíaca que puede ser tan compresivo ese volumen de sangre residual en su cerebro posterior, debajo de lo que es la teca ósea que se llama cráneo, que el paciente puede entrar en fallo cardiorrespiratorio y la muerte. También otros órganos nobles que están, como mencioné anteriormente, pueden estar lesionados, hacer trauma cerrado, tóraco, es decir, aquí en la parte superior, en el pecho, como le llaman, abdominal, aplastamiento vertebral, lo cual va a dar una, un seguimiento directo en los nervios que salen de los órganos centrales, como es la médula espinal, el mismo cerebro. Y este sangrado interno no se percibe, o estos diagnósticos no podemos percibirlo en el momento, puesto el paciente también tiene un trauma psicológico y un efecto endocrinológico y metabólico que produce el trauma. La conmoción va a hacer que su organismo secrete sustancias como es la adrenalina, noradrenalina, endorfinas. El paciente va a estar desesperado en un momento con mucha ansiedad que ni siquiera él puede percibir el dolor que puede estar dando estas lesiones internas. Al pasar del tiempo, recordemos que muchos de ellos salieron horas, incluso más de 12 horas, 24 horas posterior a haber recibido el trauma, haber estado con déficit de hidratación, haber estado teniendo pérdidas hematológicas internas. Cuando logran sacarlo los rescatistas y llega una primer auxilio que se estuve viendo que se estaba implementando los protocolos internacionales precisamente para estos pacientes con trauma pre-hospitalarios, se le hizo la estabilización, pero en el camino el tiempo, la pérdida y las condiciones neurológicas, hematológicas, llevan lamentablemente al paciente que no pueda resistir quizás el inicio de un protocolo ya secundario, el inicio de una intervención donde podamos descomprimir a nivel medular, neurológico, que podamos evacuar el hematoma que puede producirse a nivel del cráneo, que podamos nosotros reponer las pérdidas sanguíneas que ese paciente lamentablemente sufrió en esta catástrofe. Doctor, para las personas que salieron debajo de los escombros con vida y se han mantenido estables, algunos han sido despachados a sus casas. ¿Hay alguna evaluación posterior al trauma que se deba hacer de manera permanente, quizás por algún tiempo? ¿Hay algún chequeo o tienen las familias que quizás estar pendientes a algunas alertas? Claro que sí. Fíjate, el punto de que el paciente fue despachado, el criterio médico, y estoy de eso muy seguro como vicepresidente de nuestro gremio de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, y al estar en contacto con muchos de los directores de nuestros hospitales, de nuestras clínicas, el Ujú. protocolo no es despachar al paciente por la menos lesión que pueda presentar en el momento de haberse visto en la emergencia. Muchos de estos pacientes, por el trauma psicológico, por la necesidad de saber de sus amigos, de sus familiares, por estar con sus seres queridos, han decidido pedir de alta petición
posterior a ser informado en cada uno de los centros nacionales de salud que tiene que durar mínimo 24 horas siendo observado, aunque el paciente no tenga una lesión, el cual él entienda que le amerite un ingreso. Porque como te dije, los riesgos de una hemorragia interna que no podamos visualizar o que no tenga una sintomatología en el momento puede llevarlo posteriormente a un colapso, a un shock, incluso a una pérdida de la vida. Todo lo que se está haciendo es valorando, haciendo un triaje, los pacientes que necesitan una sala de cuidados intensivos, que necesitan transfundir sangre, que necesitan entrar, como muchos de ellos le ha pasado, directamente al quirófano. Otros están en cuidados intermedios, estabilizando sus funciones vitales para después ya estructurada llevarlo al quirófano, como en el caso que tenemos en unos minutos, llevarlos al quirófano para poder hacer las reparaciones del lugar y tener un soporte a la vida de estos pacientes. Todo aquel que estuvo involucrado en esta tragedia debe ser visto por profesionales de salud, debe ser visto por un médico, debe tener un tiempo de observación, por menos que sea o que ese paciente entienda que poca es la lesión, estamos frente a una catástrofe, la cual de plano psicológico y todo lo que se vivió ahí, esa descarga de energía, necesita obligatoriamente el paciente ser visto mínimo 24 horas. Posterior a esto ya, si debe acercarse a su médico cabecera, si debe acercarse a su centro donde fue dada los primeros auxilios y hacerse un seguimiento. Y también el plano psicológico es fundamental, muy importante en este tipo de Eso pacientes. le iba a preguntar, quizás en el aspecto de la sobrevivencia, sabemos que hay una necesidad hospitalaria de recibir, los hospitales estaban sobresaturados, las morgues también, de hecho se sabe que no hay ni siquiera funeraria para la cantidad de personas que tenemos muertas. Y aunque los médicos trabajaron día y noche, nosotros sabemos cuál es la presión que hay. Quería saber si entiende usted que estas personas que fueron dadas de alta eh, necesitarían tal vez de algún tiempo, 24, 48, 72 horas, 36, lo que sea, o si no lo necesitan, de estar en reposo físico, psicológico, o la gente que quizás entiende que recibió una nueva oportunidad, reintegrarse al trabajo de inmediato, a sus labores cotidianas, aunque no sean de trabajo. En su experiencia, doctor, viendo casos severos de traumatismos y demás, ¿cuál sería quizás el protocolo personal o familiar que deberían llevar estas personas? Fíjate, no tan solo los pacientes, tenemos un país que está en duelo, tenemos un país que tiene una agresión psicológica, tenemos un país que todo el que nos saluda es con los ojos, con lágrimas en los ojos, estamos sintiendo como nación. Eso es lo primero. Todos los pacientes que estuvieron involucrados en esto deben ser atendidos por psicología, deben manejar este dolor, deben manejar lo que ellos han vivido. Es el plano, el punto de vista psíquico. Tenemos buenos profesionales que están en todos los centros de atenciones públicos y privados en el área de la psicología, la psiquiatría. Y desde el punto de vista médico, como me mencionas, ningún paciente de esto puede incorporarse a su vida productiva, a su vida laboral, a su vida familiar, como si nada hubiese pasado. Todos estos son pacientes de una condición que se llama, perdón, politraumatizado. Varios órganos, un evento psíquico deben ser manejados, no tan solo por médicos internos, no por traumatólogos, no por cirujanos, sino también el plano emocional. Todos los pacientes también deben volver nuevamente, donde sus médicos deben hacer una reevaluación. Esos dolores muy fuertes en la parte baja de la espalda, en la columna completa, caderas, pacientes que han tenido luxaciones, deben ser vistos nuevamente. Gracias al doctor Andy de León
ortopeda, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, que nos ha acompañado esta noche. Agradezco de manera especial sus reflexiones sobre la salud mental y sobre la atención que todos debemos poner en este momento de duelo colectivo. La sociedad está bajo una presión de duelo colectivo y la atención que debemos poner a atender eso. Qué bueno que las autoridades han destinado inclusive una línea telefónica para atender estas necesidades. Es bueno que la gente entienda que ese miedo, que ese dolor que siente es genuino, es normal. República Dominicana no había tenido una situación como esta. No habíamos visto una tragedia de este tamaño, más de 220 y tantas personas. Y cada vez que veíamos la televisión, que podíamos tener contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia, el número aumentaba. Nuestros amigos que quedaron atrapados ahí, orábamos porque no estuvieran en la lista de fallecidos y lamentablemente muchos de ellos terminaron en la lista de fallecidos y eso tiene un impacto en la sociedad y tiene un impacto personal en cada uno de nosotros. Ahí hay personas que todos conocíamos aunque no fueran sus amigos. Muchos de esas personas eran familiares de amigos o conocidos nuestros. República Dominicana es un pañuelo y eso se ha quedado expuesto en esta situación. Hay que buscar ayuda, apoyo y esperar. Todos tenemos que aceptar que estamos pasando una situación de duelo y vivirlo y esperar tener aprendizajes de esto para salir mejores, porque en este momento probablemente todos nos sentimos rotos por la situación que estamos viendo y que estamos viviendo a través de terceros, a través de los medios de comunicación, a través de nuestros amigos y las familias de nuestros amigos o conocidos que han perdido personas valiosas dentro de las instalaciones de Jet Set, una localidad, una discoteca que pasó de ser un centro de diversión para ser el epicentro de una tragedia. Tenemos que ir a una pausa, ya venimos.